Cuando hablamos de movimiento parabólico, este movimiento es conocido también como lanzamiento en dos dimensiones, pues resulta de la composición de un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y de un movimiento uniformemente acelerado de lanzamiento hacia arriba o hacia abajo, es decir, de un MRV vertical. También se le conoce así porque en el eje X el cuerpo se desplaza siempre con velocidad constante, mientras que en el eje Y lo hace con una aceleración siempre provocada por la gravedad. Existen algunos tipos de movimiento parabólico. Por ejemplo, el parabólico completo es aquel donde el cuerpo recorre una parábola completa, empezando siempre desde el suelo y terminando en el mismo. Otro tipo de movimiento es el semiparabólico. Aquí el cuerpo empieza su movimiento desde una cierta altura y es lanzado parabólicamente con una fuerza horizontal en un punto que sería el más alto de la parábola completa ideal. Asimismo, puede darse la ocasión en la cual es lanzado parabólicamente primero hacia arriba y luego es dejado caer, describiendo su forma parabólica prácticamente con la mezcla de los dos anteriores. Si analizamos algunos elementos, podríamos encontrarnos con la velocidad. Cuando nosotros hablábamos de velocidad, decíamos que es la mezcla de dos movimientos, un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje Y. De esta manera, nosotros podríamos garantizar un dibujo aproximado al que tenemos en la parte superior, en donde podemos observar claramente que tiene una cierta inclinación, tiene un ángulo de inclinación y genera dos componentes. Genera un componente en el eje X y un componente en el eje Y. Si hablásemos nosotros de velocidad inicial, sería una velocidad inicial en el eje X y el otro sería una velocidad inicial en el eje Y. Si queremos encontrar dichos valores, por razones trigonométricas podríamos obtener que la velocidad en el eje X viene dado por la velocidad multiplicado por el coseno del ángulo. De igual manera, el B o Y sería velocidad por el seno de dicho ángulo. Si quisiéramos encontrar el ángulo de abertura o de lanzamiento, podríamos hacerlo a través de la tangente del ángulo, que es igual a la velocidad inicial en Y sobre la velocidad inicial en el eje X. De igual manera, cuando el objeto llegue al suelo, lo hará con una velocidad final. Y según Pitágoras, si deseáramos encontrar el valor del módulo, estaría dado por la elevación al cuadrado de sus componentes. Según Pitágoras, la velocidad sería igual a la velocidad en el eje X al cuadrado más la velocidad en el eje Y al cuadrado. Otro elemento importante es la aceleración. En se puede decir que el objeto solo está presente en la componente vertical, puesto que en el eje Y es en donde está influenciada por la aceleración conocida como la gravedad. Aquí, en este caso, la aceleración de la gravedad hará que frene o desacelere en el caso del objeto al estar subiendo. Sin embargo, volvería a acelerarse cuando descienda hasta caer al suelo. Asimismo, otro elemento importante es la altura máxima. La altura máxima es el único punto donde la partícula se encuentra en el punto más alto de su trayectoria, es decir, cuando el objeto sale disparado en un movimiento parabólicamente perfecto, el punto más alto es donde se conoce ya como una altura máxima. Algún punto referencial es que en este punto la velocidad que llevaba en el eje Y desaparece. Y también se puede decir que si el objeto se encuentra moviéndose, cuando llega al punto más alto, el único componente que queda provocando que el objeto siga desplazándose en forma parabólica sería la velocidad en el eje X, puesto que siempre será constante. Así pues, algunas de las ecuaciones muy conocidas vienen dadas por una, la altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo.
dividido para 2 veces la gravedad. O aplicando las ecuaciones de caída libre, la altura máxima viene dada por la componente de la velocidad inicial en el eje Y multiplicado por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Otro elemento fundamental es el alcance horizontal. Este alcance horizontal suele ser conocido como el alcance en el eje X, es decir, nos indica qué tan lejos cae desde el punto de partida. Y eso se lo hace cuando llega al suelo, es decir, cuando el Y o la altura en este caso valga 0. Hay muchos casos en el cual el alcance logra muy poco o mucho alcance y eso viene dado, especialmente se dice un alcance máximo cuando la partícula describe un ángulo de 45 grados. Algunas ecuaciones fundamentales también son aquellas como alcance máximo es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo dividido para la gravedad. O también el alcance máximo viene dado por la velocidad que lleva en el eje X, que siempre es constante, multiplicado por el tiempo de vuelo. Este tiempo de vuelo suele ser el tiempo total en el que el objeto permanece en movimiento. En este caso sería desde el punto de partida, que sería el punto A, hasta que llega al punto de llegada, punto B. En este caso, al ser un lanzamiento parabólicamente perfecto, se suele decir que el tiempo de vuelo es el doble del tiempo que le tomó en alcanzar su altura máxima. Algunas de sus ecuaciones fundamentales es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido para la gravedad, o simplemente el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de máxima altura. Con estos elementos vamos a proceder a realizar un ejercicio modelo. Un cañón dispara una bomba con una velocidad de 15 metros por segundo y un ángulo de 37 grados con respecto a la horizontal. Vamos a calcular su altura máxima, su alcance horizontal y su tiempo de vuelo. Si nosotros queremos calcular, este sería más o menos el diagrama propuesto, donde el ángulo inclinado es de 37 grados y la velocidad inicial es de 15 metros por segundo. Para nosotros, esos serían nuestros principales datos. Ahora lo que vamos a buscar sería la altura máxima, el alcance y su tiempo de vuelo. En un primer momento, para la altura máxima vamos a ocupar la ecuación velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo dividido para 2 veces la gravedad, que al ser reemplazado por los datos que tenemos, nos brinda un valor de 4,16 metros. De esta manera hemos encontrado su altura máxima. De la misma forma, para encontrar el alcance horizontal, aplicamos la ecuación velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo dividido para la gravedad. Al reemplazar dichos valores, obtendremos un valor de 22,07 metros. Finalmente, cuando queremos encontrar el tiempo de vuelo, aplicamos la ecuación 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido para la gravedad, que al reemplazar en sus valores según nuestros datos, nos da un tiempo de 1,84 segundos. De esta manera, hemos resuelto un caso de lanzamiento perfectamente parabólico.